Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Hoy, día 6 de octubre, jueves, vamos a ver Fluidra, Parta, Robi, Vidrala, A3 Media, Grifols, Inditex y Farmamar. Y traigo Robi, Grifols y Farmamar, bueno, pues que ayer salió un artículo muy interesante donde estrategias de inversión analizaban los WACC de este tipo de inversión, de este tipo de acciones y bajaban sus precios objetivo de algunas de ellas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comentarlas porque es muy interesante. No solo para los accionistas que tengáis estas acciones, sino para todos aquellos que leéis este tipo de artículos y no controléis mucho de los fundamentales. Y hay que tener mucho cuidado con estas. Las vamos a comentar y os voy a aclarar ciertos conceptos que son muy peligrosos y hacen mucho daño y os engañan con muchísima facilidad. Luego lo vais a ver. Antes de nada me gustaría pedirte que te suscribas al canal, es gratis y aquí te dejo el botoncito por si no quieres ya ni buscarlo. Si no lo ves, pantalla completa y horizontal en el móvil lo ves seguro. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y sobre todo activa la campanita. Bueno, empezamos con Fluidra, donde el domingo pasado hicimos un vídeo donde decíamos, bueno, pues tienen varios gaps por abajo muy cerca por cerrar y no sería mala idea ir a por ellos, no lo sería, sería una pena que alcanzase esos niveles tan bajos de cotización, estamos hablando de bajar incluso en el abajo de todo de los 9 euros, sería una auténtica barbaridad, pero tampoco es tan malo, a largo plazo tampoco es tan malo, es una empresa que a día de hoy con los fundamentales que tiene es muy buena, el tipo de expansión que está haciendo es muy buena y simplemente cuando vengan tiempos mejores las proyecciones de crecimiento son brutales. Todos los fundamentales no, todos los analistas profesionales le dan un valor comprendido entre 28 y 32 euros. Eso puede cambiar en cualquier momento, pero estamos hablando de una empresa que está en 15. Por mucho que bajen los precios, estamos hablando de como mínimo 28. Así que bueno, está ahí. Es una de las empresas que yo las considero baratas. Lo que ocurre que ahora está extremadamente peligroso. He traído una novedad, es una cosa que yo he comentado alguna vez, y es que yo siempre manejo cuatro EMAs, medias móviles exponenciales. Es la de 20, 50, 100 y 200, ¿verdad? Lo que pasa es que yo en los vídeos siempre traigo la de 50 y 200 porque facilita mucho gráficamente y visualmente el concepto que siempre os estoy explicando del uso de estas medias, que son muy fáciles de usar y dan muchísima información. Bueno, pues por primera vez os traigo las 4 porque están muy bien separaditas y se ve claramente. Cuando tenemos una tendencia alcista vemos este comportamiento donde el precio como mucho baja a la media de 50 sesiones, que es la de naranja, y fijaros, este comportamiento ha sido tremendamente alcista, el precio se separa demasiado de la media de 200 sesiones y a partir de esta corrección que veíamos aquí, bueno, pues tenía que haber sido suficiente. No ha sido así, crea un canal bajista y nos lleva incluso a perder el 38.2 en dos ocasiones, lo cual ya nos indica que hay mucha probabilidad de ir a buscar el 23.6, perdón. Pues ahí lo tenemos, todavía no ha cambiado nada. Fijaros ahora como la media de 20 sesiones, que es la roja, está intentando ponerse horizontal y sería muy buena noticia que esta media empiece a cortar a la de 50, porque entonces ya estaríamos hablando de otro comportamiento muy diferente. Cuando veamos aquí una cuña alcista o una triangulación y las medias empiecen a cortarse, ya podemos hablar de otro escenario. Por ahora sigue siendo bajista y dentro de un canal bajista. Y todo apunta a que podría ir a buscar este gap de aquí, de los 12,60, 12,57 aproximadamente. Así que bueno, hay que esperar con Fluidra. Lo que está claro es que esta empresa vale mucho más de lo que nos quieren hacer ver, pero para eso tiene que tener unos buenos fundamentales en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, que son precisamente los que más peligro tienen, porque las noticias que llegan de recesión de Estados Unidos, donde el 25% del negocio de Fluidra está allí, bueno, pues no son buenas, pero veamos cómo se comporta la acción. Barta, bueno, pues fijaros que ya hace muchísimo tiempo que no traigo Barta y me parece muy interesante lo que estábamos comentando en su día, ¿no? Estos golpes que da a la media de 50 sesiones y apenas tiene fuerza para superarlos, no son buena señal. No son ninguna buena señal. No me acuerdo exactamente dónde lo comentamos. Sí que recuerdo que estaba en esta zona de por aquí, pero no sé exactamente el día. Y bueno, decíamos, quizás una parada en el 38.2, pero para parar en el 38.2 tiene que empezar a mostrar fuerza y como veis en el gráfico, fijaros, se para en el 38.2 exactamente, lo toca puntualmente con una cola de una vela, además es un doji de patas largas. Bueno, pues intenta recuperar, pero aquí ya nos está mostrando ciertas debilidades. No es capaz de pasar del 50% de Fibonacci. Mala señal. Y además estamos hablando
de tocar el precio en la zona intermedia entre las dos medias, una zona clara donde se suele parar. Bueno, simplemente hay que esperar. Toca otra vez el 38.2 y lo pierde, dejando un gap bajista que no tarda en cerrar y por lo tanto estamos hablando de ir a buscar ya el 23.6. Una vez que toca el 23.6, pues fijaros qué días tan malos está llevando Barta y parece ser que el precio no ha dejado de caer. Fijaros, la distancia que hay entre el precio y la media de 50 sesiones, así como la distancia entre las 50 sesiones y 200 sesiones es tan grande que lo más lógico es que hubiese un rebote a una zona clara. La primera sería tocar la media de 50 sesiones y si no parar en la media intermedia entre las dos medias. Así que es muy difícil evaluar ahora mismo Barta, pero Barta es para no tocar todavía, porque puede ser que no hayan terminado las caídas. Podríamos ver un retroceso del 100% del impulso alcista. Eso llevaría a unos 16,9 €, 17 €. Fijaros. Y estamos hablando de unas caídas tremendas, porque ahora mismo está cotizando en 30 €. Pero fijaros también que el MAC nos está marcando mínimos históricos. Estamos hablando de la bajada más grande del MAC de la historia de Barta, con lo cual quiere decir que se va a venir un rebote bastante pronto. Pero no sabemos hasta dónde ni cuánto va a durar y si es ya una vuelta a la tendencia, que lo dudo mucho, pero lo más seguro es que vuelva a tocar esta zona de aquí de los 17 € aproximadamente. Robi, pues no tiene Robi todavía bastante fuerza como para recuperar, ha perdido ya el 50% de Fibonacci, ha dormido por debajo de él y por lo tanto la probabilidad de ir a buscar el 38.2 es muy elevada. Estamos hablando de los 37 €, 37,1 €. Fijaros que las medias están ya muy separadas, la única que está cantando hacia arriba es la media de 20 sesiones, que no es mala señal, pero esto indica que todavía le queda caída. Esto ha sido simplemente un toque a la media de 20 sesiones y seguramente continuarán las caídas. Ya veremos qué es lo que hace en esta zona de los 37 €, porque es una zona muy interesante. Pero eso no quiere decir que se pare ahí y continúe con la tendencia alcista. Todo lo contrario, hay que analizar cuando se acerque a esta zona. El que esté pensando en posicionarse en Robi en esta zona, hay que tener en cuenta muchos parámetros y uno de ellos son los fundamentales. Yo me esperaría más a ver los resultados del tercer trimestre, porque los del primer semestre han sido espectaculares. Si los del tercer trimestre son igual de buenos, una entrada en 37 € es espectacular. Pero para eso nos tiene que ir acompañando las buenas noticias. Si no, fijaros también en Fluidra, ¿no? Que la han tirado hasta los infiernos. Con lo cual, el que esté pensando en entrar en 37 € que no entre con todo. Que entre con una pequeña parte para posicionarse, por ejemplo, un 30% del capital asignado y luego ya ir poco a poco posicionándose por si suena la flauta y sigue bajando hasta vete tú a saber a dónde. Vidrala, qué peligrosa se está poniendo Vidrala. Ha dado un susto bastante interesante donde veíamos un hombro, cabeza, hombro muy claro, formado por esta zona de aquí, ¿verdad? Y bueno, pues teníamos dos proyecciones. Una es en lineal, que le llevaría hasta una zona de 22,8 €, lo cual me parece bastante ilógico, ¿vale? Y lo pongo entre comillas ilógico, porque ahora estamos viendo cosas en los mercados que son tremendamente ilógicas. Y otra en logarítmico, donde nos dejaría, coincide muy bien con el 38.2 de Fibonacci, que serían los 38 altos, 38.7, 38.6, 38.8, por esa zona de ahí, que me parece una zona también muy interesante para Vidrala. Es una muy buena empresa, muy bien gestionada, con un CEO que es para quitarse el sombrero, donde ya avisó de estas caídas tan tremendas a finales del año 2021. Y por lo tanto podemos hablar de que hay cierta, digamos, decencia en la directiva, que también sigue siendo un parámetro muy importante. Lo que está claro es que Vidrala pues podría sufrir estas caídas tan tremendas y además justificadas con el precio del gas, del petróleo, de la luz y de las materias primas como estamos viendo. También es cierto que cuando se confirme una recesión en la zona euro y baje, Vidrala será una de las empresas que va a recuperar con mucha fuerza y va a alcanzar cotas que hasta ahora no ha alcanzado. Por ejemplo, superar el máximo anterior en torno a los 100 €. Fijaros, Vidrala es una muy buena empresa con unos fundamentales estupendos. A3 Media, pues A3 Media no defrauda. A3 Media no defrauda, señores, la tenemos casi regalada. ¿Os acordáis que os decía que, bueno, pues A3 Media es una empresa cíclica, entre comillas,
cíclica donde, bueno, marca máximos en 11 euros aproximadamente, luego viene una caída, luego viene un rebote pequeñito, que es este de aquí, más o menos hasta los 4 euros, bueno, pues se quedó en 3,80 y luego otra vez caída. Bien, ¿cómo sabemos que va a caer? Bueno, porque se ha dejado aquí una estructura en forma de M, que es característica de las que se van a dar un tortazo como un campano de gordo. Por ejemplo, Inditex a 33 y 32 euros dejó la misma estructura y cayó hasta 18. Y ahí está el histórico de los vídeos, para que lo quiera ver. Tenemos una estructura de M muy peligrosa que le lleva a una zona totalmente a priori ilógica, ¿no? Que serían los 2 euros con 0,8 aproximadamente. Bueno, pues no contentos con eso, yo juraría que podría incluso llegar a tocar la zona de 1,90 €, que es donde está el mínimo, más o menos, no está el mínimo en esa zona, un poquito más abajo, pero bueno, esa zona de precios debido a la pandemia. Fijaros qué locura, pero ya estamos avisando ahora. Cualquier compra por debajo de 2,50 € de A3 media es una compraza. Teniendo en cuenta los fundamentales del tercer y cuarto trimestre, repito, simplemente por dividendo es una auténtica locura su rentabilidad, mientras sigan manteniendo el dividendo, que no tienen por qué hacerlo, ¿vale? Los dividendos no se garantizan. El otro día hablando con un suscriptor me decía de qué empresa estábamos hablando, que ya no me acuerdo de qué empresa era. A ver si me acuerdo. No me acuerdo, era de... Enagas, que me decía que el dividendo estaba garantizado hasta el 2026. Y yo le decía, mira, hay rumores de que no van a respetar el dividendo de Enagas porque tienen en marcha ciertos proyectos que son muy peligrosos y llevan alto coste. Y ahora mismo endeudarse es una auténtica locura. Con dinero de caja y quitando un dividendo, o incluso dos, o incluso tres dividendos, que sería 1 año y medio, bueno, pues podrían sufragar esos gastos sin tener que endeudarse. Así que no es ninguna locura que no respete los dividendos. Pero, por ejemplo, A3 media, mientras respete dividendo, es una auténtica locura la rentabilidad por debajo de 2,50. Ya no os quiero contar por debajo de 2,25 o incluso por debajo de 2 comprando a 1,90. Es una auténtica locura. Y el próximo impulso alcista no se producirá hasta dentro de unos años. Es una pena porque esta empresa es extremadamente lenta. Fijaros aquí lo que tardó en caer desde máximos anteriores. Estamos hablando del año 2015, ¿vale? Y lo que tardó a subir, que por desgracia no sale en este gráfico porque no tienen historial más atrás, bueno, pues la subida fue de 3 años. Pero hay una isla aquí, en esta zona de aquí, donde a lo mejor se puede permanecer durante 3 a 5 años más. Así que es una empresa extremadamente alcista donde hay que aprovechar esas bajadas por debajo de los 2 euros para posicionarse, porque es una empresa que entrega muy buen dividendo cuando las cosas van bien y luego tiene unas subidas verticales que dan miedo. Grifols, bueno, pues Grifols ya sabéis que no le va bien, tiene una deuda que es una auténtica barbaridad, tiene bonos a 20 años, tiene de todo, ¿verdad? Bueno, aquí sí estaría justificada estas caídas, sí, están justificadas. En el momento en el que no se vio la subida de tipos de interés, yo era el primero que decía que cuidado cuando toque el 38,2, esta zona de aquí, de los 15 euros, porque sus proyecciones alcistas marcan una zona entre 24 y 26 euros, que es lo que a mí me parecía un precio justo, teniendo en cuenta los fundamentales del 2021. Los fundamentales del 2022, sin recuperación de la pandemia, pues bueno, poco a poco han defraudado muchísimo y la subida tan brutal de tipos de interés que estamos viendo, históricas, bueno, pues hacen de esta empresa que se puede ir al garete. Aquí sí yo lo veo bastante justificada estas caídas. Y por cierto, 8,65, que es con lo que está luchando ahora, no me parece ni siquiera un suelo fiable. Una caída hasta los 3,90 € es una auténtica salvajada. Sí, pero es posible. Fijaros que aquí estaba capitalizando 14.000 millones. Aquí está capitalizando 3.700. Menudo hachazo, Menudo hachazo gordo que le han metido a Grifols desde los máximos anteriores. Pero también hay que tener en cuenta que es una empresa extremadamente lenta, que ha tardado muchísimo en subir y que, por cierto, las bajadas suelen ser más rápidas por el pánico de muchos inversores, pero especialmente por todos aquellos inversores que llevan muchos años en la empresa, y que ahora están viendo que su precio de compra, el precio que está teniendo la acción se acerca mucho a su precio de compra y han dejado de pasar o han dejado perder una oportunidad de recogida de beneficios paulatina a lo largo de los años y ahora pues tienen prisa. De ahí estas caídas tan tremendas. Y ojo, no estoy diciendo que haya terminado esto, todo lo contrario. A mí me parece que va a tocar fondo en torno a los 3,90 € y esperemos que se quede ahí.
También en el MAC está marcando mínimos históricos. Cuidado, lo tengo en semanal porque estas acciones tan puntiagudas, el gráfico tan puntiagudo, no me gusta verlo en diario porque, se pierde muchísima información, confunde muchísimo a la gente ese tipo de gráficas. Es mejor verlas en semanal porque son acciones extremadamente lentas y con mucha variación, mucha holgura entre las velas, ¿de acuerdo? Vamos con Inditex. Voy a comentar lo que decíamos antes, donde veíamos esta estructura en forma de M en torno a los 31 euros, que bueno, ya sabéis que descontando está el gráfico ajustado por dividendo y por lo tanto estaríamos hablando de 33, 32, esa zona de ahí, 32 euros. Bien, ¿qué le pasaba a Inditex? Bueno, pues que ya estaba marcando una estructura de M que indica debilidad absoluta, desconfianza del inversor, caída, marcábamos una zona objetivo en torno a 21 euros y fijaros hasta dónde llegó, incluso llegó a tocar los 18 euros, 18,12, una auténtica salvajada para Inditex, pero es que es así. ¿Cuál era el problema? Pues que aquí estaba capitalizando en torno a 90.000 millones, 90.000 millones, ganando 3.250. Ojo que ahora con el primer semestre ha superado las perspectivas, muy bien por Inditex. Pero claro, tener un PER 28, un PER 30, un PER 35 es una auténtica salvajada. Está descontando unos beneficios a futuro que no se están cumpliendo. El crecimiento es muy bueno, pero no para tener un PER 30 ni un PER 35. ¿De acuerdo? Si pasase de ganar 3.250 a ganar 4.000 y al año siguiente 5.000 y al año siguiente 7.000, pues sí, claro, lógicamente pues podría descontar un PER 40 incluso, pero estamos hablando de un crecimiento lineal en cuanto a beneficios que le va a costar bastantes años llegar a 4.000 millones. Le va a costar varios años llegar a 4.000 millones. Y eso pues nos deja en un PER 25, un PER 24 en esta zona de aquí, con lo cual va a ser difícil volver a ver estas cotas en los próximos 2 años. Lo más interesante en el corto plazo, bueno, pues vemos cómo intentaba recuperar, a esto se le llama rebote de gato muerto, es simplemente esto es una corrección brutal, cualquier compra por debajo de 20 euros Inditex es una compraza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una caída repentina muy brusca, ¿no? Pues aquí se produce un rebote de gato muerto, corrección otra vez hasta los 20 euros. Bueno, y ahora se da una paradoja que a mí me gusta muchísimo porque es de estas paradojas que hay que tener en cuenta y es que en máximos de cada vela, es decir, en colas y mechas, se está formando un triángulo prácticamente simétrico, prácticamente un poquito asimétrico, un poquito, y en velas diarias se están formando una cuña alcista, lo cual está luchando por estas dos estructuras. Y yo no sé cuál va a ganar. A mí me gustan mucho más las velas, las triangulaciones, las formas geométricas con los cuerpos de las velas y despreciando mechas y colas, ¿vale? Pero no siempre esa estructura gana a las mechas y las colas. Y esto es un claro ejemplo. Ya veremos en las próximas semanas qué estructura va a hacer y cuál va a ganar. O incluso no se tiene por qué cumplir ninguna de las dos y gana otra estructura que ahora mismo no estamos viendo. Pero me parece muy interesante porque es un ejemplo didáctico muy bonito donde podemos aprender mucho y evaluar a ver cuál de las dos estructuras, mechas y colas o cuerpo de vela, es la más efectiva en el caso de Inditex. Hay que aprovechar esto para hacer este tipo de estudios porque se saca mucha información. Y en cuanto a Farmamar, bueno, pues os decía el otro día, el martes, que un gap alcista sin volumen pues se tarda unos cuantos días, un par de semanas en cerrar y ya está. Bueno, pues fue decirlo y al día siguiente va y lo cierra. Pues ahí tenemos, gap cerrado, pero malas noticias. Ayer cerró la vela en 55.34 y hoy ha abierto en 55.46. Con lo cual aquí tenemos otro pequeño gap. Ya sé que no parece un gap para los nuevos del canal, para la gente que esté un poquito más floja en técnico. Ya sé que no parece un gap, pero esto de aquí es un gap. Es así, lo siento mucho. Si la vela de ayer cerró aquí y la vela siguiente abrió aquí, aunque no haya hueco físico, es un pequeño gap y tendrá que cerrarlo. Ojalá sea hoy el que lo cierre con un toquecito a esta zona, ping, y luego a continuar con las subidas. Estos gaps son muy dañinos para la cotización porque siempre hay una pequeña duda, siempre va a haber muchos inversores que vayan a poner ese precio de compra en esa zona para incorporarse a la acción y eso daña la cotización a medio plazo porque si la gente sabe que puede ir a cerrar la zona de los 55 euros, ¿por qué voy a comprar en 57 y 58? Compraré en 55. Es más lógico, ¿no? Pues ese es el pequeño gap que nos ha dejado hoy como regalo, como no, una vez más Farmamar. De Farmamar en el corto
Y medio plazo no ha cambiado absolutamente nada, sus fundamentales siguen siendo lo que son. Y hoy vamos a comentar esta noticia que salió ayer de estrategias de inversión, ¿vale? Aquí está. Donde, bueno, pues Bankinter recorta los precios objetivos del sector de las farmas. Farmamar, lo ponen el primero, ¿vale? Me llama mucho la atención. Grifols, Rovi. Los mayores costes de la deuda limitan su potencial en bolsa. Lo cual a mí ya esto ya se me saltó un ojo, me lo tuve que volver a colocar, porque digo, ¿qué deuda tiene Farmamar? Si Farmamar tiene 40 millones de deuda y tiene encajado 250 millones, ¿qué deuda tiene? Dios mío, ¿de qué me están hablando? Así que me tocó leerme la noticia. Mira que yo paso de estos titulares, pero me tocó leerla. Y voy a avisar una cosita más, para aquellos que no conozcáis Farmamar. Paga de media 1 millón de euros al mes para reducir la deuda. El trimestre anterior debía 43 y el anterior debía 46. A día de hoy deben en torno a 40. El trimestre que viene, los resultados, que ya ha terminado este trimestre, tercer trimestre, cuando presente los resultados, seguramente estén en 37 millones, más o menos, por esa zona. Así que me hace bastante gracia, ¿no? Bueno, pues admirando la jerga que tiene esta gente, que me maravilla, porque te hace la tortilla, esta gente es capaz de venderte cualquier cosa, pues te escriben: los analistas de Bankinter han decidido recortar precios objetivos del sector farmacéutico, Farmamar, Grifols, Almirall, Pfizer Pharma, Joffre y Laboratorio Rovi, al incorporar la mayor rentabilidad de los bonos a sus valoraciones. No obstante, mantienen las recomendaciones. Perfecto, muy bien. Y te explica aquí el experto. Tras la subida de la TIR de los bonos, TIR BAN 5 años 1,65, que son una subida de 215 puntos básicos en 2020, aquí ya te quedas diciendo, Dios, este tío sabe muchísimo. Cuidado, si sabe muchísimo, debe tener muchísima razón. Elevamos el WACC, coste promedio ponderado del capital, de nuestros modelos de valoración a las compañías del sector farma, explica Pedro Echeguren, analista de Bankinter. Consecuentemente, revisamos a la baja los precios objetivos del sector, pero no modificamos ninguna recomendación. Bien, para el que no lo entienda, pues simplemente explicar que el TIR de un bono es el tipo de interés al que se debe descontar los flujos de caja que genera para que el resultado del valor actual sea igual al precio del bono. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa se quiere autofinanciar creando bonos, bueno, pues debe pagar un interés superior para que ese bono sea rentable cuando alguien lo quiera convertir en acciones o quiera recuperar su dinero. Es como si yo digo, bueno, el que me quiera ayudar a pagar mi casa, le doy un papelito donde pone bono y tú me das 1.000 euros y yo pues dentro de 5 años te devuelvo 1.100 euros. Y entonces tú dirás, bueno, sí, pero eso depende de la capacidad de ahorro que tengas, porque si tú no tienes capacidad de ahorro, ¿cómo me vas a pagar 1.100 dentro de unos años? Y yo te digo, no, mira, yo es que ahorro 100 euros mensuales. Y entonces tú coges y dices, a ver, si este tío ahorra 100 euros mensuales, de aquí a 5 años tiene tanto, sí, me lo puede pagar, ¿vale? Esto es lo que es el TIR, nada más que eso, simplemente es un cálculo de cuánto puede crecer una empresa y a cuánto le podemos dejar el bono, ¿vale? ¿Qué interés me influye a mí? Y como no sé la capacidad de ahorro, pues lo tenemos que hacer con el flujo de caja, ¿vale? Que es un cálculo un poquito más complejo. De hecho, es bastante complejo de calcular. Bien. ¿Y qué es el WACC? Bueno, pues el WACC es una medida de los costes de autofinanciación de proyectos. Es decir, lo que me va a costar a mí financiarme para financiar yo un proyecto. Es decir, si yo me quiero comprar una casa, pues tengo que conseguir una hipoteca y esa hipoteca tiene unos gastos. Tengo que contratar la hipoteca, tengo que pagar el IVA, tengo que pagar el notario, tengo que pagar impuestos, luego tengo que pagar los intereses, el Euribor y no sé qué, no sé cuánto, y me sale pues unos gastos. Entonces vamos a ver si esa casa me ha salido barata o me ha salido cara. Porque claro, si esa casa vale 250.000 euros en el mercado y yo me tengo que comprar al final por 300.000 euros debido a todos los intereses que tengo que pagar, pues estoy haciendo un mal negocio, ¿no? Otra cosa muy diferente es que esa casa valiese 250.000 y yo solo tengo que pedir un préstamo de 100.000 y ese préstamo de 100.000 me va a costar 5.000 euros. Bueno, pues al final solo voy a gastarme 5.000 euros más el IVA. Bueno, pues podría salir rentable teniendo en cuenta que esa casa se va a revalorizar en un futuro. Esto es lo que mide el WACC, ¿vale? Y entonces lo que ya me llama la atención, que es un absurdo completo, ¿no? Te va hablando aquí de cada una de las acciones, Almirall, Pfizer Pharma, Grifols, ¿no? Y te dice, bueno,
El consejo de Grifols es neutral, cuando yo ahora mismo daría un consejo de infravalorar. Recorte el precio objetivo hasta los 11,75, eso ya te digo yo que va a llegar bastante más abajo, no soy ningún experto. Y tiene un WACC de 6,4. ¿Vale? Me llama mucho la atención porque es un dato que, bueno, es muy difícil de calcular, es fácil de calcular, pero entra en cuenta muchísimos parámetros dentro del WACC que son muy objetivos, ¿no? Y aquí ya es lo que me mata. En Farmamar también, con recomendación de neutral, el precio objetivo es 68,65 frente a los 74 anteriores. El potencial es de un 21% respecto al cierre de ayer. El WACC es del 10,5, anterior del 10. Bueno, pues esta gente no sabe que hay una página que se llama Guru Focus, donde en tiempo real no es que te haya calculado el trimestre anterior, sino que a día de hoy, y aquí os lo dejo, a día de hoy está en inglés, el 6 del 10 del 2022, el WACC de Farmamar es 4,09. No es un 10, es un 4,09. Por favor, señores, ¿de dónde han sacado estos WACC calculados? ¿Sabéis qué pasa? Que la fórmula del WACC, que por cierto creo que está por aquí, que a ver si lo encuentro, a lo mejor no está por aquí, la he visto en varias páginas para que os deis cuenta de... Aquí está. Es una página, es una ecuación donde tienes que meter ciertas valoraciones, costes reales de deuda, gastos financieros, tal, pero también tienes que meter los factores beta, es decir, la calidad o el riesgo de una inversión. Y eso, bueno, pues lo puedes meter tú pues como más te apetezca. Y ese dato influye muchísimo en la operación, haciendo que en vez de 4,09, pues cojas tú y te salga un 10, porque te ha salido a ti de la gana. Si tú pones un beta de 1,05, pues te sale una cosa. Si pones un beta de 1,01, pues te sale otra. Eso depende muchísimo de cómo quieras valorar Farmamar. ¿Es una empresa de alto riesgo? ¿Es una empresa de bajo riesgo? ¿De riesgo medio? Bueno, pues a mí no me salen las cuentas ni de broma. Lo he hecho para varias empresas y, por ejemplo, el Laboratorio Robi sale 6,49 y ellos al Laboratorio Robi le han puesto un 9,5. Pues aquí queda todo dicho. Si cogéis, por ejemplo, el Grifols 2,51, ellos lo habían calculado en, a ver qué estaba por aquí, Almiral, Faes Pharma, Grifols 6,4. O sea, es que hay ciertos cambios muy brutales. Lo que me llama mucho la atención es que el mayor WACC de todos es Farmamar, que es la que menos deuda tiene, la que más facilidad tiene para pagarla y la que menos dinero necesita para sus proyectos. Porque voy a recordar una vez más, y ya me duele la lengua de recordarlo, Farmamar tiene 250 millones de euros en caja, 40 millones de deuda, que hace así y los paga, y luego en sus ganancias, en sus resultados de este semestre, ganó 36 millones y medio, contando con lo que nos pagó, ¿vale? Estos ya son datos más reales que ficticios, y aún así fue capaz de pagar 40 millones de investigación. Paga 40 millones de investigación y aún así le sobran 35 millones. Imaginaos el flujo de caja. Brutal. ¿Y me estás diciendo que Farmamar es de las menos solventes? ¿Las que tiene el WACC más alto? Esto es una broma, ¿eh? Pero una broma de muy mal gusto. Por favor, si veis noticias como esta, donde hay que interpretar muy por encima lo que nos están contando, porque no somos expertos, y a los expertos hay que hacerles a veces caso, y a otros hay que cogerlos entre comillas, porque no saben muy bien de lo que están hablando, hay que tener muchísimo cuidado. Para poner un ejemplo tonto que se me acaba de ocurrir, es como si ves a un señor con una hipoteca de $500,000 de euros ganando 1.500 euros al mes, pero como tiene un 0,1% de interés, el tío es solvente. Y en cambio ves a otro señor que gana 5.000 euros al mes, le queda una hipoteca de 20.000 euros, pero como tiene un 5% de interés, el hombre es insolvente. No, señores. El WACC por sí solo no vale para nada, y que te suban el tier de los bonos, iba a decir que te la pela, porque si no tienes bonos, a mí qué más me da, ¿vale? A mí me da igual. Si yo no tengo hipoteca, me da igual que me suban el Euribor. No me puedes a mí, que yo no tengo hipoteca, tú no me puedes decir que soy menos solvente porque ha subido el Euribor. Que no tengo hipoteca, señores. Que me lo pago yo de mi sueldo, como le pasa a Farmamar, que tiene dinero de sobra. Si ahora mismo, imaginaros, es capaz de pagar 40 millones de investigación y todo lo que gana de demás es para pagar
los costes, es decir, beneficio cero, aún así tendría caja para estar 2 años y medio, casi 3, financiándose las investigaciones. Fijaros la solvencia de PharmaMar. Bueno, pues te quieren convencer de lo contrario y te la ponen como la peor de todas, que es lo que más me repatea, ¿no? Este tipo de comportamiento sobre algunos analistas es que yo no lo entiendo. Ojalá este señor se ponga en contacto conmigo y me lo explique numéricamente a ver cómo ha llegado a llegar a la conclusión de que todas estas farmacéuticas, la más insolvente es justo la que tiene menos deuda y más caja. Increíble, pero cierto. Para que os fiéis vosotros de este tipo de noticias. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que se me hace muy largo y no quiero aburriros. Espero que os haya servido de ayuda todo lo que os he comentado y perdón por el tostón. Si es así, por favor, dadme un like, compartid en las redes sociales y sobre todo activa la campanita. Un saludo a todos, chao.